Clasificado Paraguay, invicto en la sub-20. Y yo creo que también está clasificada aquí para la senaduría esta señora que mucho hizo y hace por la política desde hace muchos años, la querida Rafaela Guanes Gondra de Laíno. Buen día. Muy buenos días, Bruno. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes acá en el estudio? Siempre me han linda, dado ¿no? suerte. Ay, gracias. Me han dado suerte. ¿Por qué? Porque siempre son los primeros en entrevistarme y clasifico. Así que espero ahora ser la primera y clasificar también. Bueno, ¿y qué falta para que te clasifique ahí dentro del Senado, de la Cámara Alta? ¿Qué falta? ¿Es un recomenzar de vuelta esto? Mira, como campaña sí. Como campaña se recomienza de nuevo. Y voy a ser muy concreta. Lo que falta para que llegue yo al Senado, para que lleguen otras candidaturas como la mía al Senado, y para el triunfo el 30 de abril, es la participación de la gente. Es un análisis sencillo, pero que quiero que la gente que me está viendo comprenda. Es el voto libre, el voto voluntario, el que se levanta y va a votar porque quiere el cambio o porque quiere mejorar la representación del Parlamento. Ese es el voto que va a marcar la diferencia. Bueno, y Bruno. el 30 no hay ninguna final de fútbol tampoco. Felizmente el 30 no hay ni una final de fútbol y tampoco el 30 no hay una restricción como significó para nosotros los candidatos liberales el uso exclusivo del padrón liberal. El 30 nos pueden votar colorados, liberales, febreristas, de todos los colores, sin partido, etc. Y el cambio está en las manos de la gente que no participa. Por eso yo he puesto ahora en mis flyers, participar es ganar. Claro. Y he puesto también que votar es elegir. Y acá te quiero decir algo muy particular. Votar es elegir. Cuando vos estás votando, estás eligiendo. Bueno, me vas a representar vos, me va a representar me va a representar esta persona. Y quiero hacer un llamado muy especial también a la gente que no acude a votar. Respetando su decisión y su desilusión, también están decidiendo. Indirectamente también. Desilusión, porque la gente que no va a votar es porque está desilusionada. Bueno, hay de todo, supongo, ¿verdad? En alguna medida hay gente desilusionada, en otra medida hay gente indiferente, en otra medida hay gente que, bueno, dejó de creer, o ese día tiene un asadito. Hay como un divorcio en este país, en la conciencia de lo que significa participar en una elección. El 30 caerá domingo. El 30 de abril cae domingo. Cae domingo. Y uno tiene que saber que ese movimiento que vos hagas el domingo 30 de abril va a determinar el gobierno que vas a tener los próximos 5 años y va a determinar el parlamento que vas a tener. Entonces yo le digo siempre a la gente, usted se queda en su casa, no está eligiendo, pero sí está decidiendo. Porque en razón, no vamos a decir por culpa, sino en razón de esa gente que no va a votar, se está conformando un nuevo gobierno y se está conformando una lista que será determinada por los que aprovecha esa situación. Claro, por los que sí van a votar, por el voto duro, el voto acarreado, el voto alquilado, vendido, llamarle X, o el famoso voto cautivo también, ¿verdad? Que digamos que no será comprado, no será alquilado, pero es un voto cautivo. Son votos que pertenecen así a un grupo de gente manejados por punteros, por operadores. Si usted no va a votar, ellos van a decidir por usted. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Rafaela Guanes de Laíno, si llegas a ubicarte en uno de los curules ahí en la Cámara Alta, ¿qué propondrías vos? ¿Qué tipo de cambio podríamos nosotros anhelar, la ciudadanía toda en general, con una persona como Rafaela Guanes de Laíno, que creo que va a ser la primera vez en el Senado, ¿verdad? Sí, claro, es la primera vez que voy a... La primera vez que vas a estar ahí. La primera vez que voy a estar, si ustedes que me están observando van a votar. Pero sería un lujo de que estés ahí. ¿Y qué vos propondrías, digamos? ¿Cuáles son los andariveles por los cuales andarías en favor de la ciudadanía, por supuesto, para que cambie esto de alguna forma, para mejor, por supuesto?
Bueno, mira, Bruno, yo creo que en este país existen dos niveles de análisis. Un nivel de fondo, que es un nivel estructural, y un nivel, llamémosle, que no es superficial, pero es el nivel que está a la vista, ¿verdad? Que es el nivel del sistema que sigue funcionando con todas sus miles de defectos, pero funciona y es lo que hay. Entonces, lo que yo creo que un gobierno serio tiene que abocarse a llevar adelante las dos cosas. Un programa de cambios estructurales, porque estamos viniendo con parches desde hace demasiado tiempo y los parches no funcionan. Acá hay que hacer un cambio estructural. El cambio estructural debe comenzar y debe reflejarse en el presupuesto general de gasto de la nación, porque todas las propuestas que yo pueda hacerte no sirven para nada, si el presupuesto no refleja. Yo te puedo decir, bueno, mira, Bruno, voy a hacer en favor de tal y tal barrio una cosa maravillosa, pero resulta que vos mirás el presupuesto de gasto de la nación y no está el rubro. Ese es un primer desafío, ¿verdad? Los cambios estructurales deben hacerse. Acá existe un modelo económico financiero que sencillamente viene ahondando cada vez más las diferencias entre los necesitados y los que tienen demasiado. Es un cambio que no favorece a la producción nacional, que no favorece a la autonomía de un país como el nuestro, que tenemos de todo para ser ricos, pero somos pobres, porque nosotros somos técnicamente un país rico con un pueblo pobre. Así de sencillo. Así mismo es. O sea que ese es un nivel de cambio que tiene que tomar en serio y desafiar un gobierno que se dice diferente. No puede venir un gobierno que se dice diferente a prolongar y a seguir con una curita tras otra. Bueno, cambios estructurales. Y en el otro nivel están las propuestas que yo te voy a mencionar cuando vos quieras, de lo que uno puede ir haciendo, digamos, paulatinamente para aliviar la situación de la gente. Eso se va haciendo en el camino, pero el objetivo tiene que ser un cambio estructural. No se puede tener ese abandono terrorífico en la salud. No se puede tener ese abandono terrorífico en educación. Corrupción cero, señores, definitivamente corrupción cero. El que roba tiene que ir a la cárcel, no renunciar y ir a su casa. Porque ahora, pues, dejó el cargo, se fue a su casa. No, que devuelva lo que robó, porque robó a una política pública. Que devuelva y después a la cárcel, no a su casa. O sea que yo creo que son dos niveles, y en los dos niveles sí tengo muy claro lo que deseo. Bueno, muy importante lo que está diciendo, pero este año se aprobó, me parece, un rubro sideral dentro del programa de gastos de la nación, del presupuesto de gastos, que orilla los 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, que es nuestra deuda externa. Eso es lo que Paraguay debe a organismos internacionales. Y lo que supuestamente los señores del legislativo y por supuesto el ejecutivo dieron a conocer que para este 2023 se podría gastar 15.000 millones internamente, 15.000 millones de guaraníes para, por supuesto, pagar salarios, adendas de todos los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Porque eso no para, la máquina de incluir a gente al funcionariado público no para. ¿A vos te parece normal que en un año se dilapide es exagerando, pero hay que pagar las deudas, o hay que pagar los sueldos, mejor dicho? ¿Y qué resta para hacer los cambios? Si vos estás hablando de cambios, de esto, de lo otro, si 15.000 millones de dólares se van a gastar en este 2023, y esa misma cifra es lo que Paraguay debe a organismos internacionales. O sea que si juntás, hipotéticamente, si supongamos este año hay que pagar la deuda externa y también gastar los 15.000 millones de dólares, son 30.000 millones que desaparecen. ¿Cómo se entiende una cosa así? Somos un país de 7,5 millones de habitantes. Ese es el primer gran desafío estructural. Así de simple. Ese que estás mencionando es el primer gran desafío estructural. En primer lugar, mi opinión sobre la deuda externa. La deuda externa es una herramienta de presión. La deuda externa no es una herramienta solamente financiera.
aparte de ser una herramienta financiera que da mucho dinero, es una herramienta de coacción, de presión, es una herramienta de uso político que sirve para presionar a los países pobres, para tenerlos manejados y para seguir haciendo el negocio de la rueda que significa la deuda externa. Es así de sencillo. Claro. Hay que tomar el toro por las astas en ese tema. Hay que convocar a los mejores economistas del Paraguay y romper esa rueda. Porque si seguimos financiando servicios y servicios y reservicios... Yo tengo muchos economistas en mi familia. Mi marido, don Domingo Laíno, que está viendo seguramente el programa, lo va a ver cuando pueda. Mi hijo es economista, mi hija es economista, y conocen muy bien de ese tema, han hecho estudios sobre esos temas, ¿verdad? Hay que cortar esa rueda, porque estamos pidiendo préstamos para pagar servicios de los préstamos anteriores, así y otra vez otro préstamo y préstamo. Es una herramienta política y necesita una respuesta política, así de simple. El cambio estructural significa que esa deuda, ese sistema económico paraguayo tiene que dejar de poner como prioridad uno, quedar bien con aquellos que son los que prestan dinero como negocio, porque el dinero es un negocio, el dinero es una mercadería que se vende carísima, por cierto, ¿verdad? O sea que ese sería, ahí está, acabas de tocar, el primer tema estructural es cómo enfocar esa deuda. El segundo tema estructural sería la redistribución de ese presupuesto general de gastos de la nación. Indudablemente que está recontra mal. En otra época, cuando me entrevistaba hace mucho tiempo, te diría que habría que bajar el presupuesto del factor militar, por ejemplo. Ni guerra que tenemos. Además, ni si tenemos guerra, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque digamos que viene un batallón ahí de la esquina y ya nos lleva. Pero en fin, felizmente estamos en una coyuntura internacional diferente y ni un tipo con el cerebro quemado como Bolsonaro se atrevió todavía a meterse en el tema militar y a hacer una guerra, un golpe de Estado militar, ¿verdad? Pero volviendo a la cuestión, ¿para qué tanto? Tiene que tener una función respetuosa de la Constitución Nacional, los derechos, las Fuerzas Armadas. Yo respeto profundamente, tengo amigas, hijas de militares, tengo amigas casadas con militares, honestos todos. Cosa que yo he podido ver en años de cómo viven, de cómo trabajan las esposas, son profesoras, etcétera. O sea, no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. La misma bolsa. De ninguna manera. Pero hoy día tiene que redefinirse también el rol de las Fuerzas Armadas. Y son ellos mismos los que pueden participar en ese debate, ¿verdad? De ver, bueno, ¿qué pueden hacer ahora que ya no van a agarrar el fusil y ir a la guerra? Que digamos que las invasiones vienen por otro lado. Las invasiones vienen así, por los canales de las deudas externas, por los canales de las privatizaciones, por los canales del robo de nuestros recursos naturales, que es un tema de los que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Yo creo, Bruno, que acabas de tocar uno de los puntos que tiene que ser estructural. Bueno, el Paraguay es para los paraguayos, nuestros recursos son para nosotros y el objetivo tiene que ser el bienestar y la dignidad del pueblo paraguayo y no el servicio de la deuda. El Paraguay es de los paraguayos y en el plano de la educación que nos quiere manejar esa gente de afuera, reestructurando todas las historias de la educación, estoy hablando ahora, sí, someramente. No sé qué opinión tenés vos al respecto. Pero, en fin, ayer estábamos hablando de la cantidad de dinero que se da a 3 empresas que dragan el río Paraguay para el pase de las barcazas. Son 3, unas cifras siderales, ¿verdad? Y todos los días, todos los años tenemos la misma problemática, que hay que dragar el fondo del río para que las naves puedan circular por ahí, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién controla el nivel del dragado, si se hace bien o si se hace mal o si se hace a medias? Porque ese es el punto clave. ¿Qué organismo controla esa cantidad de dinero que se otorga a estas empresas, que son 3, en muchos años, desde el 2013, son 3. Hay una cuarta que es mucho más pequeña, apareció ayer, ahí en un listado en la prensa escrita. Bueno, pero yo quiero saber, ¿dónde está el control? En todas partes uno tiene que controlar el dinero que se le da a las gobernaciones, a las intendencias, a esto, lo otro. Bueno, ¿qué se hizo con esa plata? ¿Quién controla? No sé si me estoy explicando.
Te estás porque explicando. una cosa es fabulosa. Perfectamente. Vos tenés 15.000 millones de dólares para el presupuesto general de gastos de este año 2023. Genial. 15.000 millones. Pero ¿quién controla a dónde va a parar esa plata y cuál es el resultado positivo de esa gigantesca cantidad de dinero? Porque yo creo que por ahí comienza esta reestructuración que vos estás inventando o comentando, lo que sea, ¿verdad? Porque estás soñando, así como todos, necesitamos un ajuste del cinto y ajustar la cuestión del Estado acá, pero ¿quién controla? Y la calidad de ese control también. Por el momento controlan sus ganancias las empresas. Esas empresas que están haciendo ese dragado estarán controlando lo que ellos están ganando. En primer lugar, dudo mucho de que exista ninguna clase de control. Si no se controla un pozo acá en la esquina, si no se controla un caño roto en la esquina de mi casa, ¿te parece que se va a controlar un dragado en el curso del río Paraguay? Claro, porque el agua está encima, no se sabe si se cavó tanto. Mira, no sé. ahí tocaste también, Bruno, otro tema de fondo. Yo no quiero opinar mucho técnicamente sobre lo que es la hidrovía porque tengo muchas dudas al respecto. Pero yo me pregunto lo siguiente: ¿por qué no se respeta el curso del río? ¿Y por qué las barcazas que quieren pasar toditas juntas entre 11? Porque para eso se hace. Porque el río tiene sus épocas de bajante y en la época de bajante hay pasos más cerrados. Acuérdate que yo voy mucho por el río Paraguay, bueno, no tanto. Si mis hijos están mirando me van a decir, no te vas tanto, mamá. Pero me voy porque nosotros tenemos un campo sobre el río Paraguay, desde pequeña anduve. Toda la vida se ha sabido que el río Paraguay tiene zonas de más angostas, más estrechas, más anchas, etcétera. Lo que pasa es que estas barcazas que llevan, qué sé yo qué, lo que vendan, no quieren, llegado el paso cerrado, escúcheme bien, señor oyente, porque ¿cómo diría alguien? Señor televisor. Señor televisor. Lo que pasa es que no se quieren tomar el tiempo y el trabajo de desprender las barcazas y que pasen en fila india, como se tiene que hacer, si vamos a tener una respuesta sustentable a esa situación. Sencillamente que pierdan 3 horas o 5 horas o 2 días. En fila india pasan las barcazas por la parte donde está más angosto el río. Y después se vuelven a juntar las barcazas. Pero no quieren hacer eso. Porque esos minutos que pierden son dinero que pierden porque tienen que entregar antes la mercadería erea. Cualquier cosa menos el respeto a la escorrentía del río. El peaje argentino... Quieren pasar toditas juntas, y son como 11 canchas de fútbol. Una cosa así. Yo estudié ese tema porque yo tengo estudios de posgrado de la cuestión de desarrollo sustentable. Quieren pasar todas juntas. Y para eso se hace toda una parafernalia que incluye estas empresas de dragado. Que muchas veces, yo recuerdo, había un expresidente de los Estados Unidos que era dueño de una, que venían con sus maletines ahí, hacían un dragado. Y el negocio no es la hidrovía, el negocio es el dragado. Es ahí donde están. Claro, ese es el negocio. El negocio es el dragado. Y este peaje que Argentina está, digamos, proponiendo, y ya propone, ya cobra a las embarcaciones paraguayas, ¿estás vos de acuerdo con ese peaje argentino? Mira, en específico no conozco y no sé, no leí mucho sobre eso, es muy reciente, ¿verdad? Ahora que se publicó. Sí, pero ya... No entiendo mucho, pero lo que sí entiendo es que el Paraguay es un país que tiene que hacer respetar su soberanía, sus intereses, la vida digna de nuestra gente. Y yo no sé, yo le pregunto a ustedes que están viendo este programa, ¿en qué les afecta a su problema de salud el que está con chikungunya o con dengue, o el problema del colegio que está por comenzar, ¿verdad? Está por comenzar las clases, sabemos lo que son los uniformes, los útiles. ¿En qué le afecta a todo ese sector campesino que tiene tantos problemas de tierra sin resolver? Que se drague o no se drague el río. ¿Te parece que esa puede ser una prioridad? Uno, respeto a los técnicos si me responden, perfecto, puede ser que sea. Pero ¿hasta qué punto 4 empresas y cuando se publique lo que cobran por ese dragado? No, ayer se publicaron. Bueno, me imagino que ese dinero destinado a otros objetivos que se dirijan directamente al pueblo van a ser muy superiores en cuanto a beneficio realmente nacional, ¿verdad? Eso es lo que digo. Cuando hablo de reformas estructurales me refiero, hay que poner a la gente en primer lugar, las necesidades de la gente en primer lugar, no a la corrupción, no a los gastos innecesarios. Nuestros recursos son para nosotros, para hacer una
para hacer un modelo económico sustentable que mejore la calidad de vida de la gente, como pasa en otros países. Bueno, Rafael Aguanes de Laino, 34 años de democracia se cumplen ahora, en estos primeros 2 días del mes entrante, febrero, porque prácticamente se agotó ya enero, unos días más y se va el primer mes de este 2023. La democracia paraguaya cumple 34 años. A tu criterio, ¿qué beneficios trajo a Paraguay la democracia desde el 89? Amén de la libertad de expresión, obviamente, de la gente. ¿Cuáles son los beneficios que trajo la democracia? Bueno, yo te diría que en primer lugar la libertad, ¿verdad? La libertad, sabemos. Las condiciones generales de manifestación de la gente. Este programa no estaría siendo posible en el 89, no me hubieran dejado llegar a tu... y a vos tampoco te hubieran dejado emitir, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Hay que haber estado en la lucha en ese entonces para saber que hay diferencia. Yo le cuento a la gente que yo tengo 4 hijos. En los cumpleaños de mis hijos, que entonces eran pequeños, hoy día son más grandes. De hecho, tengo un nieto súper buen mozo que me acompaña, pero no quiso entrar. Está ahí afuera mi nieto mayor, Juan Pablo Laino. Le dije que te iba a presentar. Que venga. Mis hijos yo traté siempre de que la normalidad primara en mi casa, dentro de lo posible, con el gran apoyo de mi mamá y de mi hermano, porque mi familia me apoyó muchísimo, mis tías. Tenían que presentar cédula al salir a un policía que dos estaban, uno con una planilla y otro uniformado. ¿En tu casa? En mi casa. Esquina. En la esquina, en el portón. Vos ibas a dejar a tu hijita o tu hijito al cumpleaños del hijo de Domingo Laino y mío. Y al salir, porque ya era después de las 7 de la tarde, ya se registraban las entradas y salidas en una planilla. ¿Sí? Hay que haber vivido eso para saber, ¿verdad? Hay que haber tenido un hijo con marido preso. O sea, hay diferencias, sin ninguna duda. Pero lo que yo te diría que la gran asignatura pendiente de la democracia paraguaya es lo social, es lo político, social, económico, es la gente la que quedó, digamos, estancada en sus posibilidades de movilización, de manifestación. Se puede y se hace. Vemos que se hacen movilizaciones. Eso también es un avance. Hoy día se puede, hoy día se ha publicado esto de este negocio que dijiste, ese tipo de cosas. Ahora, el dragado. El dragado, por ejemplo, ¿verdad? La visibilización de la corrupción es posible ver. Es posible que la gente proteste y no necesariamente toda vaya presa. En general, esas son las cosas que yo veo como positivas, la visibilización y la capacidad de reacción. En la contraparte tenemos algo que desde luego se nos había advertido, a los que participamos mucho en congresos internacionales siempre se advierte. No es fácil superar 40, 50 y 60 años de corrupción y de represión. Eso ha inficionado el tejido social del Paraguay. Y es grave lo que pasa en ese sentido. Ese sentido significa que siempre los que roban por lo general y en gran escala son los de arriba. Eso sin duda. Vos no vas son los ministros. Ahora vimos un ministro que robó no sé cuánto, que hasta para su libertad condicional ofrece una cifra sideral, ¿verdad? Que ya hubiera solucionado el problema de todas las escuelas del Paraguay. Pero ¿qué pasa con eso? Que toda esa gente tiene testigos, Bruno. O sea, yo soy jefa acá, pero si vos ves que yo estoy coimeando, que vos sos mi chofer y me estás llevando a un lugar donde yo estoy haciendo un negociado, si vos ves que yo estoy sobrefacturando, este vaso te cobro 50.000 guaraníes en un lugar, eso es lo que factura, ¿qué te parece que va a pensar la gente que está dependiendo de vos, viendo lo que vos haces y con mucho más necesidades que vos? Que puede hacer lo mismo. ¿Cuánta gente hay empleados? Porque generalmente pagan poco también. Los mezquinos y los ladrones pagan poco. Con hijos enfermos que no pueden comprar los uniformes, que no pueden comprar los útiles. Y él sabe que su jefe allá arriba está robando al erario público, está sobrefacturando. Entonces eso es lo que está inficionando mucho. Esa práctica corrupta que existe de acá a acá. Entonces son golpes de timón muy fuertes. Yo creo que solamente corrupción cero.
No hay explicación para el robo y para la corrupción. Sí, pero después de tanta y con tanta infusión de todas estas historias que vos estás recordando que existen, ¿verdad? ¿Cómo se pretende corrupción cero, así sorpresivamente o de un plumazo? Mira, en primer lugar, yo creo que está en un buen gobierno, que yo creo que va a ser el gobierno de Efraín Alegre y de Sole Núñez, porque he acompañado mucho las giras de ellos. Voy a volver a acompañar ahora. He escuchado, he visto la fortaleza de sus convicciones, ¿verdad? He hablado mucho con Efraín Alegre del tema. En primer lugar, pasa por la decisión real de dar un golpe de timón. Por ahí pasa. Si no existe la decisión, difícil. Pero yo creo que en este caso existe. Y en segundo lugar, pasa también por la selección de las personas. Si yo te digo que voy a hacer un cambio radical en el manejo de la educación y le elijo a un tipo que tiene antecedentes ya de robo o que tiene cero criterio para aplicar un programa educativo real, o si ya le elijo a un tipo que ya robó, porque en este país se robó en pandemia. Yo creo que debemos estar en el Guinness de la corrupción, porque en pandemia, cuando el mundo entero se daba brazos y la mano para resistir, acá en Paraguay se robaba. Yo creo que pasa mucho por el tipo de conformación que se haga de un gobierno verdaderamente anticorrupción. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar a los presentes acá en la mesa y a los que me están viendo. Usted, señor, usted, señora, ustedes jóvenes que votan por primera vez, porque hay 800,000 o 1,000,000 de personas que van a votar por primera vez. Ustedes van a hacer la diferencia. No se queden en su casa, porque usted puede ayudarme a mí a ser senadora. Porque yo no soy una senadora que suelta dinero para comprar bancas ni para comprar paquetes de votos como te ofrecen. Te voy a dar 200 votos, acá tenés por 50 millones de guaraníes. Te voy a dar 600 votos por 1,000 millones de guaraníes. Yo no voy a caer en esas prácticas por una cuestión de principio y porque creo que esa es la práctica que está reproduciendo una rueda nefasta en el Paraguay. Una rueda nefasta. O sea, el que robó está invirtiendo ese dinero en la campaña electoral, porque las cifras que se han tirado en campañas electorales son espantosas. Solamente un dinero o que viene de otro lado o que salió no sé de dónde puede ser invertido de esa manera. Ese dinero, ¿qué hace? Que ese mismo tipo o tipa o lo que sea pueda de nuevo sentarse en el curul. ¿Y qué hace en el curul? Lo primero que hace es recupera lo invertido. Y lo segundo que hace, se forra para volver con todo los siguientes. Cuando llegue el momento. En los próximos 5 años vuelve con todo. Y le hago una pregunta a la gente. Usted, señor, y usted, señora, que sabe lo que se ha estado gastando, y los punteros y punteras y todo el mundo sabe lo que se ha estado gastando. ¿Usted cree que ese senador o esa senadora le va a atender el teléfono y a escuchar su problema dentro de unos meses cuando esté sentado en la banca? Llegado el momento. ¿Le va a atender a usted o le va a atender el teléfono al que le dio el dinero para la campaña? O al grupo de poder que le pagó para que esté sentado ahí. Sea realista, no le va a atender el teléfono ni a usted ni a nadie que no le haya dado nada. Usted le va a dar los votos. A usted le van a acarrear para llevar votos nomás, para que él esté sentado y reciba los llamados de las personas que financiaron las campañas. Si la gente no participa, Bruno y oyentes, si la gente no va a votar, estamos corriendo el riesgo, primero, de repetir un parlamento mediocre como el que es, con honrosas excepciones, no hay que generalizar, hay muy buena gente en el parlamento. Y se va a volver a instalar un parlamento que no representa a la gente, es un parlamento que representa a los financistas de las campañas. Así de simple es. ¿Cómo gobernará la concertación? No representa a la gente. Así que le pido, señor y señora, si quiere un parlamento que represente a la gente, vaya a votar ese día. Porque el voto libre, el voto voluntario, el voto no acarreado es el que va a marcar la diferencia. El 30 de abril. El 30 de abril, con ese voto va a ganar Efraín Alegre y Sole, van a ganar. Y va a haber gente como yo que voy a responder a usted que me está viendo, con Bruno de testigo, con el amigo acá que me conoce también, que me está escuchando hace mucho. Cool, sí. Saben que voy a hacer un trabajo, no me voy a meter en esto para no hacerlo bien, ¿verdad? Claro, por supuesto, sabemos eso. Rafaela, ¿y cómo va a gobernar la concertación llegado el momento, ya que estás, digamos, ya vaticinando el éxito de la concertación para el 30 de abril?
¿cuál sería el cambio? El cambio que todos los que vivimos en este territorio estamos anhelando y percibiendo. La gente quiere un cambio, no sabe de qué se trata el cambio, pero ¿cómo se empezaría a notar ese cambio y esa buena gestión del nuevo gobierno a través de su administración? El primer gran cambio, Bruno y oyentes, ya se dio con la construcción de la Concertación. Vos te das idea, en esta mesa estamos tres. De pronto nos ponemos a hablar de esto y capaz ya hay una interna, ¿verdad? Yo pienso como vos y no como vos, y vos como vos y no como yo. Este país es un país internizado de tanta cantidad de... Yo creo que ha sido fruto del dividir para reinar, el que se ha metido mucho en el Paraguay. El primer gran desafío fue la construcción de la Concertación. Vos te das idea lo que fue una ingeniería de campaña, una ingeniería política, porque la Concertación baja más allá del mero gobierno, no es una alianza, la Concertación perdura después de las elecciones, de más de 40 organizaciones, sentados todos, poniéndose de acuerdo en lo que nos une. ¿Qué quiere decir perdura más allá de las elecciones? Una alianza se hace con fines exclusivamente electorales. Vamos a suponer, vos y yo nos aliamos, nos presentamos juntos, el día de las elecciones esa alianza y ese compromiso termina. Una concertación se firma y pervive a posteriori. Una concertación permanece después de las elecciones. Por eso es importante tu pregunta, porque en una concertación estamos todos ya hace mucho tiempo trabajando los ejes que van a ser la unidad en la gestión de gobierno, porque a eso nos obliga desde luego la concertación. Esa es una de las definiciones de la concertación, ¿verdad? Mira, yo te diría, Bruno y señores oyentes, a la luz de lo que estoy viendo en campaña, porque estoy acompañando mucho las campañas, es realmente genial esto de ver cómo se puede compartir, coincidir y estar juntos personas que somos de distintos partidos políticos y de distintas nucleaciones, incluso de distintos pensares políticos, y en algunos casos te diría que hasta ideológicos. Pero sin embargo, en el Paraguay que queremos, en campaña se ve. En campaña se ve. Yo he acompañado muchas campañas. Mira, me encanta cuando nos encontramos los de tal partido, tal otro partido. Hay gente maravillosa en todos los partidos. Y toda esa gente va a enriquecer la gestión de gobierno. Por eso que yo confío en que la concertación va a ser un buen gobierno. Porque no va a ser solamente de un sector o de otro sector y va a excluir aquí y excluir allá. La concertación va a contar con toda esa gran cantidad de gente que hoy día ya está debatiendo en lo mismo, ¿verdad? Y se están reuniendo periódicamente y juntos van a gobernar. Entonces, si un gobierno, si un presidente como Efraín Alegre sabe que un excelente educador está en este partido, que es miembro de la concertación, pues me imagino que lo va a llamar. O sabe que una excelente persona que entiende del tema salud. Yo conozco una persona que es una capa en el tema de salud. Tengo miedo de nombrar porque si me dicen después que yo ya nombré una ministra de la concertación, pero pues se la va a llamar. Si hay un excelente comunicador, se lo va a llamar. O sea, estamos todos en las mismas posibilidades de acceder a esa gestión de gobierno. Pero depende de usted, señor elector y señora electora, vaya a votar. Usted va a hacer la diferencia. Y ahora quiero decirle a Bruno lo que empecé a decirle al principio. El que va a votar, elige. El que no se va a votar ese día, decide lo mismo, porque su ausencia decide. Eso es lo grave que yo quiero que la gente entienda. Si te fuiste a votar, perfecto, elegiste, se aprovecha. Ya le elegiste a Rafaela Huanes, senadora, opción 2, lista 2, opción 27. Acordate, lista 2, opción 27. El número 7 es el número de la suerte al final, o sea, 2, 2, 7. Bueno, eso lista elegiste. 2, opción 27. Opción 27. Pero si no vas a votar y te quedas en tu casa, y lo mismo que vos hace un montononón de gente, esa gente que hace indirectamente permite y decide indirectamente que sean todos aquellos que acarrean. Que los carruajes ocupen ahí. Exactamente, que ellos van a decidir quiénes son los que van a estar sentados. No voy a estar yo, va a estar alguien que tiró dinero. Los curules no va a ser, pertinentes. Exactamente. El que no va a votar también decide. O sea, es mejor decidir con tu voto que decidir con tu ausencia. No te quedes en tu casa. Muy anda bueno a votar. eso.
Decidir con el voto y no con la ausencia. Exactamente. Decidir con el voto y no con la ausencia. Así mismo es. Bueno, ¿cuáles son los líderes hoy en el Partido Liberal? A ver si hacemos una catarsis, una evaluación interna sería ya dentro del esquema liberal. ¿Cuáles son los líderes en el Partido Liberal hoy, en el presente, digamos? Bueno, los liderazgos hoy día te diría que han cambiado bastante. En la época de la lucha era bastante distinto porque se necesitaba no solamente tener una capacidad de liderazgo, sino también mucha valentía, mucha familia apoyando atrás, porque esa es la realidad. Nadie podía hacer nada si no tenía una familia apoyando. Se necesitaban muchas cosas. Hoy día los liderazgos te diría que están como más dispersos, más horizontales, porque la población también es mucho más grande, los intereses son mucho más grandes. Yo creo que los liderazgos se han democratizado. En mi opinión, yo te voy a nombrar solamente, en mi partido te diría solamente el caso de Efraín. Yo a Efraín lo conozco hace mucho tiempo, fuimos compañeros de ciencias políticas, de una maestría en ciencias políticas. Aprovecho para decir que está mucho mejor preparado de lo que la gente cree, porque un tiempo pues se mencionaba a otro candidato de otro partido, de otra lista, que estaba muy preparado porque estuvo aquí, porque estuvo en tal banco, en tal otro banco. Eso no significa estar preparado. Eso significa una palanca política que te puso en ese cargo y nada más. Preparados están lo que leímos, lo que estudiamos y lo que estamos en el terreno junto a la gente. Efraín Alegre es igual que yo, tiene un máster en ciencias políticas, estudiamos juntos, así que me consta que está preparado también conceptualmente. Yo te diría que yo respeto el liderazgo de Efraín por la constancia que ha tenido. ¿Verdad? Él se ha mantenido, él ha tenido una constancia, digamos, no fácil de sostener. De hecho, yo siempre le digo en broma, cuando le dicen lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que tiene que hacer, le digo en broma, mira, acá la única que te puede hablar en serio de eso soy yo, porque soy yo la única mujer del Paraguay que ha sido esposa de un candidato presidencial 3 veces. Y él va por la tercera vez, así que nadie sabe de lo que habla, le digo en broma, una broma nomás, ¿verdad? Todo el mundo toca de oído, le digo, y él se mata de risa. Pero es una persona que también ha evolucionado mucho. Yo luego no creo que nunca haya sido el cerrado, el tan cerrado, el tan argel, como se dice, porque no es así. Tiene muchísimo sentido del humor, por cierto. Quiero destacar algo, Bruno. Vos que sos también un caballero andante de la época. Un caballero andante de los viejos tiempos que ya no abundan. Un detalle nomás para que la gente cale un poco una dimensión suya. Yo no molesto nunca a nadie, porque sé lo que es. Viví y vivo con una persona con un liderazgo fuerte y hay gente que te llama y te molesta porque le pica una mosca o porque esto. Y son millones que hacen lo mismo, podés imaginar el tiempo de ese líder. Así que yo no llamo para nada. También sabe eso, Efraín. 2 veces le dije, necesito hablarte, presidente, de temas de campaña, de candidatura, etcétera. Las 2 le dije, decime dónde está y me voy para allá un ratito, 10 minutos. Las 2 veces él vino a mi casa. Las 2 veces, de ninguna manera voy para allá, estoy enfrente, ahí yo rápido preparar un jugo o lo que haya. Y eso habla mucho de su calidad de caballero, de su educación, de su manera de ser y sobre todo de su respeto a la historia que tiene mi casa, mi vida, mi persona, mi familia, mi marido y todo lo que a mí me rodea. Porque vos entrás en mi casa y ya sabés que entrás en otro lado. Es un mundo aparte mi casa. Vos entrás y hay una energía de historia, una energía de lucha, una energía de estudio, de sabiduría y de muchas cosas, ¿verdad? Y me llamó la atención eso, porque de repente me dice mi hermano, si te vas ¿querés que te lleve? No quiero porque está ya acá él, le digo. Y son detalles, pero vos sabés que importante que sepan también los que están viendo, en el detalle está la diferencia. Él no es una persona que por ser el candidato presidencial que va a ganar las elecciones, porque va a ganar, dijo, no, ella, que venga ella donde yo estoy si quiere ella hablar conmigo, de ninguna manera. Tal vez no lo haga con todo el mundo, pero conmigo, que tengo toda una historia que me respalda, y no solamente con mi marido, Domingo Laíno, sino con todo el trabajo de mi familia, con mi persona, con toda la historia que tengo detrás, ¿verdad? De abuelos, de tíos, que vos sabés. Es como que percibe eso, ¿verdad?
Y yo digo, eso le va a dar suerte también. Pero creo que Efraín es una de las únicas personas que hoy yo diría, una de las personas, no únicas, hay muchos líderes de otros niveles en el partido, pero yo te diría que Efraín Alegre ha logrado posicionarse. Por cierto, es la primera vez en mucho tiempo que estamos desde ya liderando encuestas. Yo no creo para nada mucho en las encuestas, en algunas sí, en algunas no, ya nos hicieron mucho daño en el 2018, pero de alguna manera en todos los sondeos está liderando la Concertación. Eso importa. Claro que importa, pero otros líderes, digamos, ¿qué va a pasar con otros líderes liberales? ¿Qué va a pasar, digo, dentro de esto que vos decís que se va a concretar, se va a cristalizar la administración nueva del país a través de la Concertación y Efraín Alegre, que es el líder de la Concertación? ¿Qué pasa con Burt? ¿Qué pasa con este señor que hoy es vicepresidente del Partido Liberal? Hugo Fleitas, creo que se llama así, Hugo Fleitas. ¿Qué va a pasar inclusive con este Sebastián Villarejo de Patria Querida, que conforma también la Concertación? Está él fuera del Partido Liberal, pero es un líder también dentro de su propio partido, digamos. Toda esa gente, ¿cómo va? Está bien. La Concertación hizo que todos participen y que lleve el mástil, digamos, hoy Efraín Alegre, pero ¿qué va a pasar con esa gente que son líderes también de diferentes sectores? Inclusive el ausente Blas Llano y Dionisio Amarilla, que también tiene un liderazgo fuerte en crecimiento, y mucha gente está con él y mucha gente no está con él, pero en fin, son figuras del Partido Liberal hoy. ¿Qué pasa con toda esa gente? Mira, otra de las medidas muy acertadas que tomó Efraín Alegre fue visitar a los que fueron sus adversarios ocasionales en ese momento. Él ya visitó a Martín Burt, ya visitó a Hugo Fleitas, ya se abrazó con ellos, hablaron, ellos por nombrar los que están dentro del partido, ¿verdad? Yo creo que ellos, si son miembros de nuestro partido, quieren lo mismo y hay lugar para todos, definitivamente. Y la misma cosa con los otros candidatos que fueron de otros partidos políticos, ¿verdad? También van a formar parte. En la Concertación estamos todos. Y yo te diría una cosa, Bruno, el desafío de gobernar el Paraguay es tan grande y tan fuerte que hay lugar para todos. Yo creo que eso es sin ninguna duda. Todas las personas tienen sus capacidades y sus habilidades y sus seguidores y todo. Hay lugar para todo, en primer lugar. Y otra cosa también que la gente tiene que entender. La democracia es sinónimo de diversidad. La democracia no es uniformidad. Entonces es natural que en un gobierno amplio y democrático estén representadas todas las corrientes de pensamiento. No va a ser la corriente solamente del liberalismo la que va a primar. Nosotros somos un partido tradicional y somos una gran mayoría, pero hay sectores que piensan como Martín, o hay sectores que piensan como Seba Villarejo, hay sectores que piensan como otros candidatos, y toda la población tiene derecho a tener su representación también. ¿El Frente Guazú dónde queda acá? El Frente Guazú también, también. Ellos están con nosotros, ellos están, digamos, parece que se partió, ahí no entendí muy bien la cosa, pero hasta donde yo sé, Fernando Lugo apoya la Concertación, Esperanza Martínez, Carlos Filisola, están en las listas, ese están rechazo compitiendo. De impugnación a Fernando Lugo, ¿vos también estás con ese rechazo? Pero por supuesto, si es un disparate. Que yo sepa, ninguna parte no dice. Mira, me acuerdo de Laíno. Laíno fue candidato a presidente en 1998, luego de haberse partido la crisma 20.000 veces en un accidente de aviación. Ni ahí se les ocurrió, ni a los más enrevesados de la lista, uno se les ocurrió sacarlo de carrera. Es una medida un poco cobarde, ¿no te parece? Es minúscula. Es como que yo quiera competir contigo y te rompo el cable del micrófono por no animarme a competir en serio, ¿verdad? Es como muy pequeña ese artilugio. Obvio que había que rechazar si es un disparate, ¿verdad? Y volviendo al tema de la representación, hay algo que la gente tiene que entender. Los gobiernos democráticos son representantes de diversidades. Y ahora voy a decir una idea que una vez, hace 200 años, escribí en un trabajo práctico. Como periodista.
No, como estudiante de periodismo, bueno, todavía, en un examen escribí, también. En un examen. ¿Sabes que no habré sabido mucho el tema? Entonces piloteé. Porque bueno, a veces cuando no sabía el tema, operaba el pilotaje. Y puse, unidad no es uniformidad, sino armonización de la diversidad. Ay, qué bueno. Y eso es lo que vamos a hacer Armonía. todos. Claro, vamos a armonizar las diversidades, como estamos armonizando en las giras, que son bastante más divertidas ahora que estamos de todos los colores, todos nos encontramos amigos. Yo me encuentro con amigos de Luchi. De repente Luchi sabe en dónde estoy porque su compañero está en la lista del encuentro y le manda una foto. Es muy lindo armonizar diversidades. ¿Cómo van a vencer ustedes a esa poderosa maquinaria llamada Partido Colorado? Con el voto libre, con el voto ciudadano y con la participación. Me vas a tener que invitar otra vez, Bruno Masi. Sí, está invitado. Aquí está tomado el compromiso. Vos vas a ser, ya puedo más de testigo, vos vas a ser mi testigo. Está invitado. Me vas a invitar siempre. otra vez porque tengo números. Que hoy no quise ser un poco pesada y traer números con este calor. Pero yo tengo números muy claros de cuántos inscritos hay, cuántos se fueron a votar y lo que quedó sin votar. De sobra se tiene para asegurar la victoria. La misma cosa en el Partido Liberal. Otra hubiera sido la conformación de la lista nuestra, la lista 2 del Senado, si hubiera ido toda esa gente o mayoritariamente esa gente a elegir libremente sus candidatos. Porque nosotros tenemos un padrón, ponele, de 1.600.000, una cosa así, y la participación fue del 29,5%. Quiere decir que casi el 30% no se fue a votar. A lo mejor ese 30% acudía a las urnas y la lista tenía una conformación diferente. No quiero ofender a los miembros de la lista para nada, ¿verdad? Es resultado de las elecciones y punto, no es mi ánimo ese. Pero lo que digo es que nosotros vamos a vencer la maquinaria colorada o la maquinaria de la lista 1 y las maquinarias que sean, con la participación de la gente. Usted va a votar, lleva a todo el mundo a votar, a su familia, y se gana seguro. Y se conforma un parlamento diferente, seguro. Un parlamento que represente a la gente y no un parlamento que represente a los financistas de campaña o a los que tiran dinero. En 30 segundos, ¿cómo para Rafael Aguanes el Paraguay sería otro? A ver, ¿cómo ¿qué auguras, qué aspirás para Paraguay, digamos, en un sentido mucho más actual, positivo, diferente, distinto, qué sé yo? Yo sé, corrupción cero me dijiste, pero no, del dicho al hecho hay mucho trecho, no es fácil eso, pero obviamente hay que ir haciendo trabajo para disminuir esa corrupción elevadísima que existe en todos lados, ¿verdad? Pero ¿cómo sería un Paraguay nuevo para vos? A riesgo de no repetir lo que todo el mundo dice, porque todos los candidatos hablan de salud, educación, tal cosa, está muy bien y está perfecto, pero en cierta forma es un poco repetitivo y se viene escuchando hace mucho tiempo. Yo fui más al fondo del asunto, ¿cómo lograr esa salud y esa educación? Porque salud, educación, nadie dice, no voy a dar bolilla a la educación, no me interesa la salud, nadie dice, todos decimos que nos interesa. Encontré, Bruno Masi, y es la primera vez que digo en un medio, encontré dos ejes que son los ejes que tienen que estar presentes en toda política pública. El eje de la mujer, el respeto y el apoyo a la mujer y a la equidad, y el eje ambiental entendido como respeto y utilización sustentable y responsable de los recursos naturales que tiene el Paraguay, que son muchos y de mucho valor. Vos teniendo esos dos ejes, transversalizando todas las políticas públicas, tenés una solución que conduce a un país mejor. El tema mujer, te digo en dos palabras, la mujer está en todo. No solamente es la sultana poderosa que cantan las canciones, también levantamos dos guerras, ya dijimos 1000 veces. La mujer está desde el principio de la vida hasta el final de la vida. El eje de la familia. El eje de todo. ¿Quién cubre, aparte de cuidar la tercera edad y cuidar los niños, quién cubre todas las falencias que la sociedad no da? Y la señora que me están escuchando, usted a lo mejor le está haciendo el uniforme a su hijo, usted está forrando los útiles, está haciendo milagro para comprar. ¿Quién le cura al hijo cuando se cae porque no tiene plata para ir al centro de salud? Todo pasa por la mujer.
Vos apoyás a la mujer y como decía Santa Teresa de Jesús, educar a una mujer es educar a una familia. Y también leí hace poco algo parecido de Naciones Unidas. Invertir en la mujer es invertir en el factor que reproduce esa inversión. Porque la mujer lo que gana y lo que tiene no solo mejora la condición de la familia, mejora la condición del barrio, la condición de la comunidad, de la ciudad. No hay una ciudad donde en la comisión vecinal no haya una mujer para mejorar la plaza. Si se cae el pupitre, está la mujer. Si se cae algo en la iglesia, está la mujer. Y el otro punto es el ambiental. Yo, desde luego, mi familia y yo también, en especial mis hijos que me están escuchando, porque ellos son muy respetuosos del ambiente. De hecho, tenemos un centro de investigación en la estancia. Nosotros no solo somos ganaderos con pienso. El tema ambiente. Vos decís defensa del ambiente, la gente entiende que va a defender esta planta o esta especie. También hay que defender las especies que son fruto de vida. Pero dentro del ambiente están todos los recursos naturales que tenemos. Todas las riquezas naturales que tiene el Paraguay. Y yo te pregunto, Bruno, vos que sos una persona muy culta y que sabés de historia. ¿Hace cuántos siglos que el Paraguay manda sus recursos naturales, así como los humanos también, a trabajar aquí, a trabajar en España, a trabajar en Buenos Aires, los edificios más lindos de Buenos Aires hechos por paraguayos? ¿Hace cuánto tiempo que los recursos naturales del Paraguay sirven para engrandecer otras naciones? Vos conocés mejor que yo la familia Casado de Buenos Aires, sigue siendo la 90ª generación y son poderosos. Y el tanino que llevaron del Chaco. Sí. ¿Y qué pasó en el Alto Paraguay? ¿Qué pasó en Puerto Casado? Una ciudad bombardeada. El Aino conoció varias veces esa ciudad. Increíble. Llevaron el tanino y se fueron. Llevan la madera. Nuestra madera estará por todo el mundo. Llevan todo. Y hoy día está el agua, que es otro gran desafío. Dentro de poco van a desembarcar las aguateras de alto level, no, porque hasta la Coca-Cola, la Pepsi, todo el mundo tiene agua. Todo el mundo necesita agua. O sea, nuestros recursos para nosotros, y el ejemplo del agua es Itaipú. Y tenemos que cuidar todo eso. El agua es nuestra energía. El día que nosotros tengamos un empoderamiento serio a la mujer y una defensa verdadera de los recursos naturales del Paraguay. Paraguay se eleva. Paraguay, los recursos deben ser para el paraguayo. Para nosotros, nuestra vida digna. Por supuesto con ayuda de alguna empresa exterior, naturalmente, en condiciones equitativas. No que vengan y a través de una coima consigan una licitación. ¿Y qué pasó con ese recurso natural? Le hizo rico solamente al que cobró la coima y a la empresa que se lleva todo. O sea que yo creo que esos dos ejes. Apoyemos a las mujeres porque la mujer está en todo, es el movimiento, es una herramienta movilizadora. Y defendamos nuestros recursos, que nosotros somos, repito, un país muy rico con un pueblo muy pobre. Rafaela Guanes Gondra del Aino, muchas gracias. Senadora, lista 2, opción 27. ¿Es así? Con su voto voy a llegar. Bueno.